Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos todos al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. Muchas gracias por vuestra asistencia hoy. En primer lugar, querría saludar a Maite González García Negreto, segunda teniente de alcalde y delegada de Cultura. Gracias, Maite, por acudir siempre a nuestras llamadas. Cádiz Ilustrado, Torcuato Gallón y Torcuato Benjumeda, este libro que hoy presentamos de forma conjunta, el Ayuntamiento de Cádiz y el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, es el resultado de un convenio de colaboración específico, firmado entre ambas instituciones con el objetivo de promulgar los saberes y conocimientos sobre la historia de Cádiz durante el siglo XVIII. No obstante, me gustaría insistir en que existe un espíritu de colaboración entre ambas instituciones, amparado en un previo convenio marco en el que ya se marcaban unas líneas de actuación conjuntas, en las que hoy seguimos trabajando. Por lo tanto, podemos decir con satisfacción que remamos juntos en cuanto al trabajo por esta ciudad se refiere. Para nosotros, esta publicación, lejos de ser un episodio editorial aislado, se inserta en la larga vocación editora del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, que sin duda ha contribuido a lo largo de estas últimas décadas a completar la bibliografía y el conocimiento en torno a la historia de la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio histórico, tanto en la provincia como en la ciudad de Cádiz. Cádiz Ilustrado recopila documentación procedente de la valiosa colección particular del arquitecto gaditano Carlos Solís Llorente, cuya autorización para editarlos ha sido generosamente cedida por sus hijos al Colegio de Arquitectos de Cádiz. Aunque hoy nos acompañan algunos de sus hijos, Ignacio en la mesa y dos en el palco de butacas, y él nos va a hacer, Ignacio, seguramente una magnífica semblanza de su padre. Voy a hacer un breve resumen, simplemente decir que Carlos Solís fue un arquitecto, compañero por tanto, y académico gaditano, que tras dedicarse durante bastantes años al ejercicio libre de la profesión, acabó trabajando como arquitecto de visado en los últimos años de su andadura profesional aquí en esta casa. Su colección de planos y dibujos inéditos de los siglos XVIII y XIX son de una calidad excepcional y forman parte de un pequeño universo atesorado por este ilustre arquitecto y académico, integrado por muebles, esculturas, pinturas, cerámica y otras piezas decorativas, además de sellos, libros de arte y monedas. El Colegio de Arquitectos de Cádiz, motivado con esta publicación, ha promovido un riguroso análisis de esta colección integrada por 52 proyectos y dibujos arquitectónicos de los siglos XVIII y XIX, a tinta y colores, que en la actualidad se halla repartida en las viviendas de sus hijos y herederos. La publicación destaca por la calidad y el número de los documentos recopilados de Torcuato Gallón y Torcuato Benjumeda, a los que se añaden otros arquitectos importantes del momento como Miguel de Olivares, Manuel Machuca, Pedro Ángel de Albisu, Juan Manuel Caballero y Ortiz y el ingeniero militar Juan Manuel Caballero y Arrigorri. La cronología de estos proyectos inicia en 1763, con la Iglesia de la Caridad del Hospicio de Cádiz, trazada por Torcuato Gallón, mientras que los últimos que recoge del siglo XIX son la planta del antiguo convento de San Agustín, firmada por Benjumeda en 1836, y el proyecto para una academia de bellas artes realizado por el arquitecto Juan Manuel Caballero en 1839. Cádiz Ilustrado, Torcuato Gallón y Torcuato Benjumeda recoge, además, ensayos de algunos de los más importantes especialistas españoles de la arquitectura de la Ilustración, como los profesores Adrián Fernández Almoguera, Carlos Ambricio Riguera Chegaray y Teodoro Falcón Márquez, y estos dos últimos los tenemos hoy aquí con nosotros en la mesa, tenemos el privilegio de escucharlos, así como que también contamos con un prólogo del prestigioso arquitecto Rafael Moneo Vallés. Todos estos textos ayudan a interpretar la obra de Torcuato Gallón, Torcuato Benjumeda y sus coetáneos. Por lo tanto, además de la evidente calidad gráfica de los planos y dibujos, se ha querido añadir un importante peso intelectual que convierte este documento en una herramienta de estudio para cualquier interesado en ahondar en la arquitectura gaditana de los siglos XVIII y XIX. Hoy tenemos el placer de contar con uno de los hijos de Carlos Solís, Ignacio Solís, con Carlos Ambricio y con Teodoro Falcón, que en ese orden intervendrán hoy en la mesa para explicarnos su implicación y su dedicación a este precioso proyecto. Muchas gracias a los tres. Bueno, pues buenas tardes. Voy a hacer de teloneros de estos dos ilustres catedráticos que me acompañan y voy a contar un poco, voy a hacer una breve semblanza de mi padre como arquitecto y como coleccionista. Creo que muchos de vosotros lo conocisteis, aquí tenéis la foto en su última etapa, retratado magistralmente por el pintor Hernán Cortés, y bueno, ahí lo tenéis con su sempiterna camisa blanca,
como lo veréis muchos por aquí, cuando era arquitecto divisado en este colegio durante los últimos años de su carrera profesional. Y bueno, mi padre era un gaditano que consideraba que vivir en Cádiz era lo mejor que le podía ocurrir a alguien, era el mejor sitio del mundo para vivir, y tuvo la suerte de heredar una casa grande en el centro de Cádiz, en la cual pues podía compatibilizar las tres cosas a las que dedicaba su vida, que eran la familia, su profesión de arquitecto, tenía allí el estudio, y sus colecciones, de las que hablaré al final. Él nació en el año 1916, tendría ahora 109 años, perdón, si no me equivoco. Y bueno, era hijo de un fiscal que como todos los fiscales, pues tuvo varios destinos por España, pero él nació en casa de su abuela, Catalina Martínez de Pinillos, y tuvo la casualidad, el destino, que 30 años más tarde veraneara en la casa de al lado, en la casa de los Martel Dávila, veraneara mi madre. Y bueno, y aquí aparece la primera diapositiva, en la cual aparece mi madre, mi padre de joven, y los 6 hermanos Solís Martel, que somos los actuales propietarios de los planos que vamos a ver a continuación. Yo creo que para ser un buen arquitecto y un buen coleccionista es muy importante tener buen gusto, y creo que pongo esta foto para que veáis que mi padre tenía muy buen gusto, ¿no? Cuando vio a la mujer que eligió para compartir su vida. Y ahí estamos los 6 en los años 60 y tanto, porque yo soy el pequeño y debo tener ahí unos 7, 8 años, debe ser el año 68, 69. Y bueno, esta es la familia a la que dedicaba mi padre pues la comida, la sobremesa y la cena, y el resto del día pues lo dedicaba a partes iguales al trabajo y a sus colecciones. Aquí tenemos una caricatura que le hizo un compañero, ahora mismo no recuerdo el nombre del compañero que se la hizo, fue otro arquitecto el que le hizo esa diapositiva tan buena, y ahí está, él era un arquitecto de la segunda mitad del siglo XX, pero a veces parecía del siglo XIX. Yo lo recuerdo primero dibujando con tiralínea, ya luego se pasó a los Rotring, y ya los Rotring fue donde se quedó. Nada de ordenadores, de hecho, bueno, ninguno de sus hijos fuimos arquitectos, en gran parte porque el que sabía dibujar bien no quiso, y los demás no sabíamos dibujar bien. Y mi padre consideraba que si no se dibujaba bien no se podía ser arquitecto. Hoy día ya sabemos que no es así. Y bueno, dentro de la diapositiva como arquitecto lo he puesto ahí de joven, en los años 40, con don Germán Falla, el hermano de don Manuel de Falla, con el que compartió oficina en la empresa nacional Bazán, haciendo reformas en la Carraca y demás. Y bueno, ahí está don Germán con un brazalete negro, supongo que por la muerte de su hermano Manuel, que murió en el 46, y que, como sabéis, lo trajeron desde Argentina a Cádiz para enterrarlo. Y bueno, él es el suegro de otro ilustre arquitecto, García de Paredes, porque su hija Maribel Falla se casó con García de Paredes. Y bueno, he elegido una foto del principio de su carrera y una ya al final con mi amigo y compadre Javier Montero, viendo la dirección de obra del Hotel Playa, eso que parece un submarino nuclear y que en realidad son las bombas y las máquinas del sótano del Hotel Playa de Cádiz. Y bueno, él no dejó mucha obra nueva en Cádiz. De las cosas que estaba más orgulloso era Radio Juventud, pero que, como sabéis, ya no existe, que fue demolido. Y bueno, hay algún edificio de vivienda en la calle Santander, una pequeña urbanización también de vivienda en Tolosa La Tour. En Cádiz, en el casco antiguo de Cádiz, dejó la manzana de las Carmelitas, el Colegio de las Carmelitas, y la vivienda adosada en la que vivió mucho tiempo el alcalde Jerónimo Almagro, y también vivió mi madre hasta que falleció. También hizo una pequeña iglesia en la Plaza de Argüelles, de las Carmelitas Descalzas. Esa es la poca obra nueva que yo recuerdo, y luego infinidad de reformas en el casco antiguo. Yo me he pasado toda mi infancia y adolescencia con el metro, ayudando a mi padre a tomar medidas de casas que se caían a pedazos, muchas iglesias, muchos conventos, y mi padre fue en gran medida el que en los años 50 y 60 se dedicaba a reformar todo lo que se estaba cayendo en Cádiz. Y cuento un poco en mi pequeño capítulo del libro cuento que cuando los curas y monjas veían a mi padre le hacían mucha reverencia, yo no sabía muy bien por qué, pero era porque casi nunca pagaban, entonces lo querían mucho. Y bueno, ya para terminar, porque tengo 10 minutos y creo que ya he gastado 4 o 5, pues un poco lo que nos trae aquí hoy es su faceta como coleccionista. Su gran afición era coleccionar cosas. A lo que más tiempo le dedicaba probablemente era a los sellos. Yo recuerdo toda mi infancia lavando los sellos de las cartas y pegándolo de todos los países. Y bueno, es una actividad muy recomendable para mejorar la cultura general, pero que hoy día está muy pasada de moda. De hecho, las colecciones a las que dedicamos muchísimo tiempo y a veces mucho dinero ahora no valen nada. Desde que hubo el fiasco de Fórum Filatélico, los sellos ya no valen nada, con lo cual los que hemos trabajado durante años, si alguno tenía pretensión económica, pues se ha equivocado. Nosotros, como no la teníamos, yo sigo con mis sellos, y lo que no hago es pagar dinero por ellos, solo los que me regalan de los sobres. Los sigo coleccionando.
esa era probablemente la colección que más tiempo le llevaba. Empezó con mi hermano Luis y luego siguió conmigo y dedicamos mucho tiempo a esa colección. Y en segundo lugar, yo creo que estaría la colección de monedas. Ahí hay algunos ejemplares de los famosos duros del siglo XVIII, cuyo escudo inspiró al escudo del dólar futuro. Son los famosos columnarios del siglo XVIII, 1760, y bueno, ahí hay algunos ejemplares. Esa colección la llevaba mucho con mi hermano Fernando, y bueno, tanto Fernando como yo íbamos a los mercadillos a ayudarle a terminar las colecciones. Y bueno, ya lo que más interesa al auditorio de aquí sería su coleccionismo de libros, sobre todo. Tenía una gran biblioteca. Afortunadamente, él tenía a su favor para ser coleccionista dos cosas. En primer lugar, que en su época, en los años 40, 50, 60, las antigüedades eran muy baratas. Mi padre compraba auténticas maravillas por muy poco dinero. Y luego tenía espacio casi ilimitado. Heredó una casa de su madre con 20 y tantas habitaciones y tenía solo tres despachos solo para sus colecciones, con lo cual yo, que también tengo el gen del coleccionista, ni tengo capacidad de comprar cosas como él, ni tengo espacio para ponerlo. Por lo tanto, él tuvo la suerte de vivir en el momento adecuado para hacer unas bonitas colecciones que luego nos repartimos entre los 6 hijos, que es el motivo por el cual yo estoy aquí ahora mismo. Estoy en calidad de hijo de, porque mi padre, una de las cosas que coleccionaba eran estos planos neoclásicos que ahora que vamos a ver a continuación. Estos planos, al morir mi padre, los repartimos entre los 6 hermanos con el máximo cuidado posible de no romper edificios ni temas, y siempre, ahora los tenemos la mayoría enmarcados en nuestras casas, en los salones, en los pasillos, y cuando vienen amigos a casa, pues todos dicen, qué maravilla, esto es una pena que la gente no lo conozca, esto habría que publicarlo. Y bueno, muchas personas me decían, esto hay que publicarlo, entre ellas Javier, mi amigo Javier, siempre esto habría que publicarlo. Y quiso el destino que un día, andando por Sevilla, me encontrara a don Teodoro Falcón, que es vecino mío. Yo no sabía que era mi vecino, pero me lo encontré. Yo lo había oído hablar en alguna conferencia sobre Torcuato Benjumeda. Él hizo su tesis doctoral en los años 70 sobre Torcuato Benjumeda y la arquitectura neoclásica. Y bueno, le asalté por la calle y le dije, me encantaría poder hacer una publicación con estos planos y si estarías dispuesto a hacer el texto que lo acompañara. Y me dijo del primer momento que sí, que por supuesto que sí, y que buscara a quien financiara esto. Y bueno, la primera opción que se nos ocurrió fue pensar en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, porque sabíamos, bueno, primero porque mi padre había trabajado aquí y en segundo lugar porque conocemos la calidad de las ediciones que se han hecho aquí sobre diferentes temas. Y bueno, me puse en contacto con Tomás Carranza, que ha sido el pulmón de esta publicación. Llevamos casi 2 años desmontando cuadros, escaneándolos, y bueno, eso llevó casi varios meses, y desde hace un año él está cuidando que este libro sea tan bonito como es. Si fuera por mí, lo hubiéramos hecho en 15 días y mucho peor hecho, pero Tomás, con su perfeccionismo, ha hecho, yo creo, que una obra de arte. Y bueno, para mí lo mejor del libro es la calidad de la edición y sobre todo los artículos que han escrito don Carlos Ambricio, don Teodoro Falcón, Adrián Fernández Almoguera y don Rafael Moneo, que ha tenido también su contribución en el prólogo. Y por mi parte nada más. Les dejo la palabra a los que de verdad nos interesan a todos. Y muchas gracias. Bueno, lo primero, miles de gracias al Colegio de Arquitectos por esta maravillosa invitación que me permite volver a esta excepcional ciudad y volver a estar con muchos de ustedes. Realmente venir a Cádiz es una especie de alegría, en todos los sentidos, de alegría por ver y por estar y por pasear y poder no hacer nada, que es hacer mucho, y entender, digamos, que es esta especie de cotidianidad. Mi mujer, que no ha podido venir y que se ha quedado maldiciendo un poco porque mañana tiene que ir a Atenas, que parece ser... No, pero prefería Cádiz, que quede claro. Y entonces, por tener un compromiso anterior, pues se ha quedado rabiando, diciendo que qué suerte podía yo tener.
Mire, esto es para desarrollar un poco, para empezar hablando de una idea que a mí me interesa excepcionalmente, y es la modernidad de Cádiz. No modernidad en el sentido de hacer cosas novedosas, originales, cosas sorprendentes, sino por haber sentado las bases de una forma distinta de ver y entender no solo lo que es la ciudad, y cuando hablo de la ciudad hablo de tres conceptos que voy a desarrollar. Por una parte, la transformación dentro del casco. En segundo lugar, por entender cuál es la política de vivienda y cómo se reacciona según los momentos distintos, cómo cada mentalidad fuerza a un proyecto, a un programa de necesidades distintos de vivienda, y cómo se va a contraponer básicamente dos razones. La razón de una, no digo aristocracia, digo de una clase media, si es que existe en el siglo XVIII, es decir, de una clase asentada frente a un desarrollo económico, a un incremento industrial en todo el mundo, no estoy hablando concretamente de Cádiz, que fuerza a crear nueva vivienda. Y entendamos que es el concepto de, entre comillas, lujo, comparado con el concepto, digamos, de esa cotidianidad que le estoy diciendo. En tercer lugar, lo que quería plantear es el concepto de territorio. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Cádiz es mucho más que una ciudad. Cádiz es un proyecto de naturaleza distinta, comparable a algunos proyectos que en esos mismos años se empiezan a esbozar en la América hispana, en la América, digamos, que va desde la parte muy superior de México, Oklahoma, casi, si quieren ustedes, hasta la Patagonia, donde todo se decide como acción política desde unos despachos en la metrópolis, y es la metrópolis quien urbaniza, y no digamos los distintos virreyes que hay en cada punto. Para hacer eso partimos de esta imagen, si quieren ustedes, esta o tantas como ellas que pueda haber. Lo que estamos viendo es algo confuso. Lo que estamos viendo es la localización de nombres, sitios que nos dicen qué es cada cosa, donde no entendemos bien, perdónenme, estas cosas, perdónenme, lo he hecho mal, quito todo, ya sé que esto es, ay, Dios mío, soy torpe, hecho, pido perdón. Lo que se decía, lo que se va a plantear fundamentalmente es intentar comprender esto. ¿Qué es esto? Esto es, me parece que es en 1620 y tantos, con motivo de unas bodas reales, el rey, que en esos momentos es Fernando III, se ve rodeado de, perdón, Fernando no quiero decir, Felipe III, el rey se ve rodeado de unos embajadores italianos que en el desprecio que en esos momentos existe en Italia frente a la corona de España por razones de tipo político. Francia está jugando con Italia y el Vaticano contra lo que es el imperio, reprochan a España una cosa gravísima, y es: España no tiene cartografía. España no tiene planos, los planos que España tiene son, pues como esto, dibujos más o menos científicos de lo que está pasando, y frente a esto se propone el estudio de la cartografía. Sabemos que Felipe II en un cierto momento se le había planteado ya la idea de los interrogatorios, es decir, mandar a cada concejo una serie de preguntas que tenían que dar respuesta, y de esta forma se podía conocer la realidad, la fundación, que era un tema muy importante de cada uno de esos núcleos, porque a través de esa fundación lo que empezamos a entender básicamente es cuál era el origen de España y cuánto el origen de España dependía de lo que había sido la conquista romana o, por el contrario, era anterior. Y eso es importante porque significaba plantear si existía una dependencia de la corona española con respecto al mundo italiano. Se plantean entonces, les digo, esos tres temas. En esta cartografía surgen, digamos, a ver si es cierto ahora, es una cualquiera, ¿no? Bien, gracias. Surgen distintos interrogatorios a lo largo del 17, del 18, algunos son más fidedignos que otros. Ahora se encargará a los párrocos que hagan esta especie de dibujos un tanto ingenuos. Los párrocos, naturalmente, para contar la riqueza del lugar,
ponen una iglesia más o menos grande y con eso nosotros tenemos que entender que a iglesia más grande, pueblo más importante, pero en realidad todo esto está yendo a algo que es muy distinto y es en la voluntad por comprender cuánto el territorio va a entenderse desde un supuesto y desde una premisa diferente. Miren, esto es un curiosísimo plano de España, es un plano de diligencias, donde desde el centro que tienen ustedes, que es Madrid, cada uno de los distintos sectores son en los tres grandes redes de comunicación, la que está en la parte superior, verán ustedes que pone Perpiñán, lo que está en la parte de mi izquierda, por tanto, es en su derecha, es Barcelona, y lo que viene en la parte, en el sentido contrario, es Cádiz. Y en cada uno de estos lo que se marca son las paradas de posta que hay en el territorio y, por lo tanto, los puntos donde se para la posta van a ser puntos que tengan un cierto realce en algún sentido. Una forma de entender el territorio. Estoy hablando, digamos, ahora del territorio, no desde el supuesto de la Iglesia ni desde el geográfico. Lo estoy entendiendo desde el desarrollo, digamos, de una cierta economía. Aparecen imágenes tan divertidas como esta. Esto es un dibujo, no es un chiste, es Biblioteca Nacional, lo tienen ustedes en la parte de arriba. Son estas propuestas de nuevas formas de comunicación, esta especie de carroza de aire, vean ustedes la corona con el murciélago, por lo tanto, tienes el reino de Valencia más o menos, y cómo la diligencia va a ir sola recorriendo estos caminos. Pero la realidad es esta. Cuando Humboldt en 1803 viaja a América, viaja a toda la América hispana y se da cuenta, esto que tienen ustedes aquí son las propiedades de las que pertenecen a la corona de España antes de la independencia, se darán cuenta que cada uno de los colores corresponde a un reino, a Nueva Vizcaya, a Nueva Granada, a Nuevo León, etcétera, etcétera, donde, y esto es importante, las políticas que tiene cada uno de estos, ni siquiera virreinatos, sino nuevos reinos, no están coordinadas y puede darse el caso que dos tengan políticas totalmente distintas. En 1754-55, un ministro español, ministro de Economía, Ward, escribe diciendo Francia con la Luisiana es un enorme territorio que tiene Francia en lo que hoy son Estados Unidos, cobra 5 veces más impuestos, obtiene 5 veces la cantidad que obtiene España, teniendo, digamos, todo casi medio continente en la parte inferior. ¿Qué pasa? Que la Iglesia no paga, que naturalmente la aristocracia tiene a gala no pagar y que los criollos consideran que ¿por qué van a pagar? Los únicos que pagan son los indios. Y esto va a tener un efecto muy importante que nosotros no sabemos, que no está muy difundido, pero que sin embargo se publicó hace unos años. Un catedrático, Suredo, encuentra una carta que parece ser, se dice, es apócrifa, es decir, no corresponde a la fecha en la que está firmada, pero sí a la década más o menos, que es un documento del conde de Aranda. Y el conde de Aranda propone lo siguiente, que España abandone América. América solamente es un gigantesco gasto. América ya no son los beneficios que había antes y que América se divide en 4 virreinatos, nombrando naturalmente como cabeza de virreinato a un infante de España, es decir, será como hará Portugal con Brasil con la invasión francesa, y que cada uno de estos desarrolle una política acorde con las directrices que se puedan plantear desde Madrid. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en esos momentos las ciudades están sufriendo una transformación. Cuando ustedes hablan o cuando hablamos todos de lo que es el ensanche, entendemos por ensanche fundamentalmente lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Cerdá inventa la propuesta para Barcelona o Castro la de Madrid, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos que el ensanche empieza a plantearse desde razones económicas en el siglo XVIII. Esto es Vigo, frente en la parte roja o carmín que tienen ustedes, la parte amarilla. Sería lo mismo que ocurriría, si conocen ustedes de Barcelona, lo que es la antigua trama de la Barcelona cuando llega a las Ramblas y se continúa por la otra parte, por el Raval, la continuación de las calles que son exactamente la misma estructura. Esa estructura que tienen ustedes aquí, frente a la antigua división en parcelas medieval que aparece en la parte antigua de Vigo, por el contrario, y la cuadrícula que aparece en la otra parte. Pero aparece esa voluntad por plantear el desarrollo de la ciudad y que en muchos casos vamos a recurrir a la astucia del arquitecto. Les pongo, por ejemplo, el caso concreto de Tarragona, cuando en el siglo XVIII
no sé si se dan cuenta por la grafía y por el tipo de planos, son planos del 18, en el punto que aparece, que pone plaza de no sé qué, el crecimiento de la ciudad se entiende no hacia el territorio, sino por el contrario hacia el puerto, porque Tarragona descubre que su economía es una economía de puerto, es una economía marítima, por lo tanto lo que tiene que hacer es atraer al comercio, establecer en la parte inferior toda una serie de tinglados, de atrazanas, etcétera, etcétera, de almacenes que les permitan desembocar las mercancías, y de esta forma esta ciudad va a crecer de una forma un tanto singular. Conocer el territorio es la obsesión. Es obsesión no solamente en España, también en Francia. Aquí tienen ustedes un grupo de personas, esto es una imagen de lo que en París es el Musée du Plan Relief. Plan Relief son los planos, las maquetas, mejor dicho. En medio ven ustedes a alguien, le están enseñando un plano, ese alguien es el rey, y esta enorme sala que tienen ustedes ahí está llena de maquetas. El rey, maquetas de las ciudades francesas. El rey va a pasear durante media hora, una hora, viendo las maquetas, y en una hora ha conocido a Francia. Evidentemente, esto es simple, porque Francia no son esas maquetas. Francia es fundamentalmente el territorio, cuando sobre todo, y además, en estos momentos el concepto mismo de ciudad está cambiando. Si hasta ahora la ciudad era una concentración de población que por las circunstancias que fueran, medievales, históricas, etcétera, se había consolidado en torno a un núcleo, estamos ahora construyendo un nuevo tipo de ciudad, que es la ciudad-servicio. Y la ciudad-servicio hará que, por ejemplo, esto, que es el Lazareto de Mahón, que es una ciudad entera que se plantea para los apestados, naturalmente. El problema de los apestados es importante. Si un barco viene donde se le ha declarado una enfermedad contagiosa, es necesaria una cuarentena. Esta cuarentena es necesario, en un principio, tenerlos aislados. De tenerlos aislados, vean ustedes las diferencias que hay que separan una parte de otra de la parte final. Estos apestados pueden ir a peor o pueden ir a mejor, a una cuarentena más ligera, hasta que al cabo de 40 días saldrán tranquilamente. Pero ese tipo de ciudad, la ciudad Arsenal, la ciudad Lazareto, yo me voy a encontrar con la ciudad Fábrica, me voy a encontrar con la ciudad Cartel. Aquí tienen ustedes San Carlos, es decir, podríamos hablar de lo que es el proyecto de San Carlos, podemos hablar de tantos otros tipos de ciudades que hay en estos momentos. O podemos hablar de una operación igualmente importante, que es la que se plantea en Sierra Morena. Crear riqueza significa básicamente desarrollar dos problemas. En primer lugar, ustedes lo saben bien, porque quien lea un periódico se dará cuenta que cuando alguien nos quiere contar que la economía española va mejor o peor, el índice que nos dicen es que este mes se han vendido más coches. ¿Por qué se hablan de coches? Porque los coches son caros. Si nos hablaran de Coca-Colas o de lo que sea, pues sería muy difícil hacernos la idea de lo que significa. Pero al plantearnos, digamos, un gran gasto, lo que se está insinuando son dos cosas. En primer lugar, la necesidad que el dinero corra rápidamente. En época de bonanza, acuérdense ustedes, tendemos al gasto. Y por lo tanto, si nosotros conseguimos que se gaste más, quiere decir que lo que tenemos que hacer es fomentar el número de mercados. Y fomentar el número de mercados significa colonizar el territorio. Y significa a un territorio abandonado, como es el que tienen ustedes en la parte inferior, crear un conjunto de poblaciones, el plano es importantísimo, donde se define dónde tiene que estar situada cada una y cuántos vecinos tiene que tener. Es decir, desde un tablero se planifica el territorio, pero no creando ciudades aleatoriamente que se van a repartir, sino dentro de un programa económico. Y en este programa económico se establece una clara diferencia entre la división cuantitativa y la cualitativa de las ciudades. Antes lo importante era hacer muchas, ahora lo que importa es definir las características de cada una. Y en este sentido vamos a diferenciar lo que es la villa de la aldea, de la capital o de la subcapital. Sabemos lo que es la Carolina, sabemos lo que es las Navas del Marqués, y todo esto, aquí lo tienen ustedes, cada una de ellas se sitúa en el territorio en función de algo que en la parte verde del plano, que no son las plantas de ciudades, son como esos puntitos que aparecen. Los puntitos son las parcelas. Parcelas, esa zona que es una zona, miren ustedes, si ustedes quieren colonizar un territorio y resulta que están en la ladera de una montaña, el que está en el valle estará feliz, pero el que está en la pendiente se suicida, porque naturalmente ahí no hay quien utilice suelo.
¿Qué hace entonces? El ingeniero va al lugar, analiza cuál es la zona que se puede colonizar, a partir de ahí se trazan lo que se llamaron las suertes. Suertes porque se echaron las suertes, es decir, se sortearon a qué parcela le toca a cada uno. A partir de ahí se definen estos núcleos que tienen ustedes con los puntitos que definen las distintas suertes y se plantea esa conquista del territorio. Lo que ocurre, se van a crear entonces, vean ustedes, por ejemplo, distintos tipos de población, pero lo más importante en estos tipos de población es que cambia de repente la historia de la arquitectura. ¿Por qué? Cambia la historia de la arquitectura porque yo me voy a encontrar con que quien tiene que proclamar y tiene que difundir las ventajas y las virtudes de esta nueva sociedad, naturalmente es una iglesia. Es la iglesia a quien le asignamos una tarea distinta. Es el Seminario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos. Y les tiene que decir el párroco a la gente, tenéis que trabajar y tenéis que hacer esto y tenéis que hacer tanto, y realmente ser los directores espirituales del proyecto. Es verdad que yo me encuentro, por ejemplo, con grandes propuestas de este tipo. Yo me voy a encontrar con que el comercio marítimo en estos momentos, y con esto me voy a meter en parte en América, es fundamental. ¿Por qué? A ver, hay cosas que no se pueden decir, pero a ver cómo lo digo. No, vamos a ver, no. Entiéndame bien, por favor, porque no quiero ser... no sé si alguno de ustedes habrá estado, por ejemplo, en Cuba y han visto el físico de los cubanas. Cuando yo llegué la primera vez a Cuba, tengo que reconocer que quedé asombrado ante la belleza de semejante... hombres o mujeres, y tengo mi sexualidad muy clara. Pero me quedé asombrado, por ejemplo, de cómo son ellos o cómo son ellas. Ellos van semidesnudos por la calle porque hace mucho calor, y eso era como un museo de escultura clásica por la perfección del cuerpo. Sin embargo, si ustedes... ¿Por qué? Porque naturalmente La Habana es el primer puerto de cuando vienen los esclavos desde África y, perdónenme si lo digo de una forma brutal, se va a quedar allí lo mejor. ¿Me entienden lo que quiero decir? Cuando ese barco continúa bajando, baja hasta Magallanes y empieza a subir por la costa del Pacífico, vamos a llegar, digamos, a las ciudades andinas. Y todos sabemos que físicamente las repúblicas andinas, Bolivia, Perú o Ecuador, físicamente son muy distintos a ese tipo de población que estoy contando en el otro sitio. Todo esto hace que La Habana se convierta en un cierto momento en un punto fundamental del comercio. ¿Por qué? Porque toda la flota de Indias se tiene que concentrar en La Habana. Por lo tanto, la potencia militar de La Habana va a ser enorme. Habana va a necesitar ese tipo de arsenal con que es muy difícil encontrar, bueno, con una solo dique de carenar sí, pero con tres es mucho más novedoso, y todo esto va a tener como consecuencia el planteamiento de grandes proyectos en América buscando precisamente esa creación de riqueza que les decía. Les decía, uno es, por una parte, la creación de nuevos mercados y la segunda, la velocidad de tráfico de la moneda. Cuanto más rápido funciona la moneda, mejor. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando llegamos al caso concreto no sé si ustedes conocen Colombia o se hacen un poco la idea, la parte de Colombia con Panamá? ¿Qué hacemos cuando hay que bajar el río Magdalena, que lo tienen ustedes en mi derecha, esa franja verde, y queremos llegar al Pacífico? Es necesario inventar, aquí lo tienen ustedes haciendo esa especie de doble curva, es necesario inventar lo que luego vamos a llamar el Canal de Panamá. Es necesario poner en comunicación una parte con otra, y esa comunicación de una parte con otra significa un proyecto a escala territorial, un proyecto, digamos, que se va casi a llevar a término, no del todo porque no va a llegar la independencia, pero que está más que estudiado, que pone en relación lo que es la costa atlántica con la costa, por aquí, por este río, en la parte de arriba llegaríamos a Cartagena de Indias. Hay la novela, me parece que es de García Márquez, ¿se acuerdan? La historia del barco que sube por el Magallanes, el tiempo del cólera, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, exacto, eso es. Es la historia de este río y la historia de cómo se intenta subir y bajar porque no puede coger todavía ese canal que tiene la otra dirección, y todo esto me va a llevar, digamos, a esto que les decía.
Y es que cuando yo empiezo a plantear la conquista y la colonización, ya me olvido por completo de esa arquitectura barroca, me olvido, por ejemplo, de esos palacios que podemos ver del 17, del 18, en México, por ejemplo, en Lima, la ciudad del sol, Lima es la gran capital de América Latina en esos momentos, y aparece esto que tienen ustedes en la parte de abajo. Y lo que tienen en 1780, lo que tienen es la repetición de un módulo. Se define un módulo, se define un programa de necesidades, se establece cuáles son las necesidades de la vivienda, y estas necesidades de la vivienda las vamos a repetir en las distintas, aquí lo tienen ustedes, esto es Fuente Palmera, se va a repetir indefinidamente una misma solución en cualquiera de las poblaciones, pero no solo en una de las poblaciones, por ejemplo, que esté ligada a, perdón, no solo una de las poblaciones que esté ligada al centro de esa nueva intendencia de operación colonial, sino, por ejemplo, aquí lo tienen ustedes en Valencia. Valencia quiere comunicarse con el mar y, por lo tanto, en la parte inferior, eso que tienen ustedes allí es el Grao. Y el Grao es donde se repite este tipo de solución que estamos viendo. Esto es la Barceloneta. En la Barceloneta hay un único proyecto, vean ustedes como cada uno de los lotes tiene exactamente la misma estructura, después a través del 18, 19, 20 se han ido modificando, o por ejemplo yo me encuentro, esto es Tabarca, exactamente lo mismo, en Tabarca cojan por ejemplo una parcela, la que quieran, tenemos la presencia de una calle interior, dos calles exteriores y los lotes que se mantienen y se definen, y en esta esquina, pito, bueno pues está al revés. Bueno, por aquí tienen ustedes el detalle de esa especie de planta que se va a repetir exactamente la misma en toda la población. O me encuentro con esto, planos del 18, esto es Buenos Aires. O me encuentro, por ejemplo, planos planteados para Bogotá, no, perdón, esto vuelve a ser Tabarca, que les decía. O me encuentro con esto, que puede ser Buenos Aires y que puede ser Colombia, que les estaba comentando. ¿Qué ocurre? Que la arquitectura ha cambiado. La arquitectura ya no es un problema de ornamentación. La arquitectura ya no está planteando lo que es ese Elías, el estudioso, el sociólogo estudioso de lo que es los cambios de mentalidad que se producen entre el 17 y el 18. Había lanzado una frase que era más que importante. Decía, en ciudad la casa de un duque se tiene que diferenciar de la casa de un marqués. Aquí ya no. Aquí la arquitectura ha cambiado. No es necesario sacar a fachada la situación social de cada una de estas personas. Yo me encuentro... Vean ustedes proyectos tan absolutamente asombrosos por lo moderno que son. Moderno no me refiero en el lenguaje arquitectónico, sino en el planteamiento de la repetición de la célula, la definición de una célula entendida como programa de necesidades y la agregación en la manzana con la cual se puede jugar de distintas maneras. Y eso lo voy a ver, tengo planos de toda América Latina y de toda España enseñando lo mismo, hasta que llego, digamos, al gran proyecto que se define en estos momentos. Esto sería, yo creo que todos han oído cuando se habla de la América hispana, hay dos palabras que tienen una extraña connotación. Una son las misiones y otras son los presidios. En nuestro lenguaje actual, presidio quiere decir cárcel. En el lenguaje del siglo XVIII, presidio sería algo así como casas cuartel de Guardia Civil. Es decir, lugares donde la población está asentada, porque naturalmente existe no el problema de los indios, existe el problema de los ingleses. Inglaterra, después del Tratado de Versalles de 1763, está intentando bajar y romper lo que es la frontera, la frontera que une, por una parte, Florida con California, y frente a eso es necesario situar ciudades conquistadas y habitadas por indios que se transforman de guerreros en agrícolas, y para ello se crea este tipo de arquitectura. Por eso esas banderas tan raras que ven ustedes, por una parte una bandera de Castilla, la estadounidense, y al mismo tiempo la mexicana, y por otra parte la de la estrella solitaria de Texas. O aquí lo tienen ustedes exactamente, esto es el Río Grande, pero vean ustedes la parte superior. Si me permiten, recorto la fotografía de la parte... Ay, no, ¿le he quitado? Perdón. Ah, sí, pues le he quitado. Creí que tenía una imagen de este gran cuerpo en la parte superior, que se dan cuenta que es lo que estoy contándoles. Y todo esto va a llegar a un punto de máxima expresión, que es lo que ocurre en San Sebastián en 1813. La guerra de independencia, la francesada, los ingleses destruyen San Sebastián, queman San Sebastián, de 630 y tantas casas apenas quedan 40 y tantas, y se plantea un proyecto de reconstrucción.
Hay un arquitecto brillantísimo, un arquitecto contemporáneo de Benjumeda, un arquitecto que tiene casi su misma formación, quizá un poco más mayor, que propone una ciudad totalmente distinta. La ciudad que propone es esta. Una ciudad donde, conforme a lo que estoy diciendo, cada una de las parcelas, cada una de las manzanas se divide de forma equitativa, la superficie que se asigna a cada una de las viviendas es exactamente la misma, por lo tanto, el centro de la ciudad... esta es la que se me había escapado, perdón. Esta es la que había colocado mal. Y esta ahora es que he tenido que equivocarme. Aparecerá por algún sitio, yo creo. Aparece, digamos, ven ustedes, una doble ventilación. Cada una de las parcelas tiene siempre bien un patio interior o bien una fachada, doble ventilación. Y se crea, el proyecto fracasa. El proyecto fracasa porque, naturalmente, los propietarios del suelo ponen el grito en el cielo. Ellos dicen que quieren su parcela porque algunos van a ganar y la mayor parte de ellos van a perder, y entonces lo que hacen es que la academia tenga que rectificar. Y el arquitecto escribe un memorial que es realmente importante, diciendo: las ciudades se construyen una vez y para miles de años. Él quiere construir una ciudad para miles de años. Cádiz es una ciudad de miles de años. Cádiz es una ciudad donde las cosas se han ido asentando, donde las cosas se han ido distribuyendo. Esa mentalidad que existe a finales del XVIII hace que durante los principios de la Revolución Francesa, acuérdense ustedes, si la revolución se ha iniciado el 18 de julio, el 5 de agosto de 1789 tiene lugar en la Asamblea Nacional la gran discusión sobre la desigualdad. Es injusto que haya gente que tenga privilegios, es injusto que ciertas ciudades tengan privilegios frente a otras, ¿por qué unas ciudades no pagan impuestos y otras ciudades pagan impuestos? ¿Por qué el territorio se entiende como la agregación de antiguos reinos cuando sería preciso dividir a partir de una cuadrícula, como están viendo en Francia? Esto es Thiers. Si conocen ustedes la historia política de la Francia revolucionaria, es un personaje, es un antiguo sacerdote que va a sentar las bases de esa nueva distribución, donde, vean ustedes, en lo que sería más o menos París, que se vuelve a dividir, se divide en 9. La cuadrícula 3×3 me da, por tanto, 9 parcelas, y se dice la dimensión de estas unidades tiene que ser tal que cualquiera pueda ir a caballo por la mañana desde su pueblo a donde está, al centro correspondiente, y volver por la noche sin tener que hacer grandes desplazamientos. Esa nueva definición la voy a encontrar, por ejemplo, aquí. La encuentro cuando les contaba el caso de Cuba. Tienen ustedes lo que es Cuba, y en el proyecto territorial de Cuba, como no caben las cosas, Cuba ha sido invadida, les decía, en 1761, esa Cuba por Inglaterra va a ser recuperada al poco, pero lo que va a plantear es una operación más que importante en lo que es el Golfo de México, ordenando la riqueza, ordenando distintos tipos de actividades a lo largo de lo que es el Golfo. Va a situar casi pues en el punto donde aparece la G de Golfo va a estar Veracruz, más para acá va a estar Campeche, después va a estar Mérida, y en la península, en Yucatán, lo que se configura es esa ordenación, porque el problema está en la isla y sobre todo en La Habana, porque el dilema es muy claro. Es decir, si en La Habana es necesario meter soldados, tenemos que echar a la industria, pero si en lugar lo que queremos es mantener la industria, tenemos que echar a los soldados. Solución: tengamos los soldados en la isla para defenderla y mandemos la actividad industrial a lo que es la bahía. Y ese proyecto de bahía es el que nos vamos a encontrar en Cádiz. Cádiz ha tenido una historia larga. Esta mañana decía, a mí siempre me llama la atención que hay dos ciudades en Europa que son características y propias, una es Roma, otra es Cádiz, que existen desde siempre. Han tenido una fundación mitológica, han tenido avatares, cambios, transformaciones, suertes, desgracias, pero han gravitado en todo momento y han continuado. Ese Cádiz, que es la tacita que tienen ustedes aquí al fondo, comunicada con el continente a través de esta especie de larguísimo istmo, en un cierto momento lo que se plantea exactamente es como estaba diciéndoles en el caso concreto de La Habana, la necesidad de especializar la bahía. Y vamos a empezar a entender, quiero decir, cómo, por una parte, lo que está al extremo más a mi derecha, es decir, a su izquierda, por lo tanto, aparece San Carlos, aparece la Carraca, aparece el Arsenal, como va a aparecer el puerto de Santa María, como va a aparecer Puerto Real, como aparece, digamos, mucho más situado aquí al fondo, justo al extremo
a mi izquierda, por tanto a su derecha, es Sanlúcar de Barrameda, la residencia de la duquesa de Alba, donde va, aquí lo tienen ustedes, el territorio de cada una y la ocupación de cada una, y todo eso lleva y explica lo que es la diferencia entre ese territorio y la ciudad. ¿Qué está pasando en la ciudad? La ciudad está realizando una doble operación, que yo creo que es importante destacar. Por una parte, el suelo urbano se ha colmatado, por una parte aparece lo que es puerta de tierra, por una parte aparece las ordenanzas como elemento definitorio que va a dar vida a esa ciudad que ustedes cuando salgan van a pasear y van a andar, porque Cádiz básicamente se anda. Entendemos lo que es el gran eje que comunica, que divide la franja y que marca la ocupación a uno y otro lado, y eso es lo que, aquí lo tienen ustedes, esto es el puente que existe, el puerto de Santa María, existen, por ejemplo, en la cartografía al mismo tiempo lo que es Puerto Real, y existe, digamos, esa voluntad por definir. ¿Cuál es la modernidad entonces de Cádiz? La modernidad de Cádiz es haber intentado asumir, haber comprendido mejor que ninguna otra ciudad, no digo española, digo europea, esos proyectos que yo les he planteado. Por una parte, la necesidad de someter el desarrollo y la vida urbana a las necesidades económicas de una sociedad en transformación, de una sociedad que se está modernizando. Por modernizar no quiero decir nada positivo ni beneficioso, digo que está cambiando con respecto a la situación existente antes. Yo esta mañana citaba una frase que siempre me llamó mucho la atención de Ángel Ganivet, el periodista, el filósofo, el pensador granadino, dice: la historia es el conjunto de las cosas presentes. Sí. ¿Lo consigue? Bien. La historia es el conjunto... No, si es que se ha acabado. La historia es el conjunto de las cosas presentes. Yo creo que no quedan. Exacto, gracias. La historia es el conjunto de las cosas presentes, de las cosas que han pasado y de las cosas que todavía no han pasado. Cuando decimos todavía no han pasado, pensamos muchas veces que quizás estén en el futuro. No, es que viven latentes entre nosotros, no han fenecido, es decir, no han cambiado. Lo importante es entender cómo esa ciudad, que ha sido capaz de cambiar en tantas cosas, mantiene, sin embargo, una serie de características. Y cambia, básicamente, en lo que es esa voluntad por ordenar, y cambia al mismo tiempo la voluntad por redefinir lo que son las ordenanzas. Yo creo que la lección de Cádiz, la lección que plantea Cádiz, conforme y coherente con todo lo que es el desarrollo urbanístico de esa segunda mitad del XVIII, es entender de qué forma es singular y es excepcional. Yo creo que lo importante en ese Cádiz es que ha asumido, aunque no supiera la frase y no pudiera conocer la opinión de Gartemendía, esa idea que las ciudades se construyen una vez y para miles de años. Con esas últimas diapositivas que les he enseñado, con esa voluntad por entender cuánto existe una corona, donde cada una va a tener, en una van a estar la residencia de los mercaderes, de los hombres de negocios, de los extranjeros, en otra va a ser la residencia militar, en otra va a ser el puerto real, que es los arsenales privados, en otra va a estar el lugar de la aristocracia, etc. Existe una especialización del espacio que hasta el momento era totalmente novedoso. Por eso yo creo que en un Cádiz que se mantiene y que no cambia, hay cosas que cambian. Y las cosas que cambian son las cosas que configuran, a fin de cuentas, la contemporaneidad. Ortega decía, y con esto hago a cabo, la tradición significa cambio. Y es precisamente estudiando el cambio cuánto podemos entender qué es lo permanente y qué es lo que en cada momento se va a trastocar. Y es lo que quería un poco comentar. Y muchas gracias. Me toca. Te cambio. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Arquitectos el haberme invitado a participar en este libro. Agradecimiento que quiero personalizar en la decana y en Tomás Carranza por haber sido el coordinador de todos los que hemos intervenido en este libro.
Mi cometido en este libro se ha basado en dos apartados. Uno, un capítulo introductorio, donde hago un planteamiento general de aquellos personajes que han hecho ese milagro de crear en Cádiz una ciudad distinta en el mundo neoclásico, bajo la directriz de la Academia San Fernando de Madrid. Pues aquí, como una constelación planetaria, pues aquí se juntaron una serie de ingenieros militares, arquitectos, municipios, aristócratas, artistas en general, que contribuyeron a crear una ciudad diferente de todas las andaluzas y de las españolas. No sé si desde arriba se controla tengo que darle yo, ¿no? A ver si me ponen la primera diapositiva. Bueno, la técnica, si a los americanos les falla, no digo nada. Aquí está. Vale. Bien, pues este es el cartel que ha hecho el Colegio de Arquitectos para presentar este libro. Yo soy el primer sorprendido en el subtítulo, porque antes tenía este libro se empezó a hablar y yo le entregué los textos hace 2 años, y antes era Cádiz Ilustrado, ahora también Torcuato Cayón y Torcuato Benjumeda, lo cual me parece estupendo. Bueno, pues vamos a pasar. Decía que había hecho un capítulo introductorio y luego, sobre todo, que es el volumen, el cuerpo más grande de este libro, la colección de planos y dibujos que atesoró don Carlos Solís. Este es el aspecto que tenía don Carlos Solís cuando yo lo conocí. Estamos hablando de final de la década de los años 60. Yo era entonces un joven profesor universitario de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio Universitario de Cádiz, adscrito a la Universidad de Sevilla, y también profesor de la Escuela de Arquitectura adjunto de Rafael Manzano. Por eso mi satisfacción también hoy encontrarme esos jóvenes alumnos de una y otra parcela que ya son todos profesionales consagrados plenamente. Pues bien, yo venía aquí a investigar la tesis doctoral, que se llamó Torcuato Benjumeda y la arquitectura neoclásica en Cádiz, que fue premiada por la Diputación y publicada en 1973. Entonces, cuando iba investigando, sobre todo en la Academia de Bellas Artes, yo investigué en el archivo municipal, que es donde se encuentra la mayor parte de planos de toda la ciudad, también en la Academia de Bellas Artes, y precisamente don Carlos Solís venía con frecuencia a ver qué novedades le ofrecía, qué me decía, y hasta que me invitó un día a su casa y vi ese tesoro que había acumulado a lo largo de gran parte de su vida, de esa importante colección de planos, y tuvo la gentileza de permitirme fotografiar varios de ellos y publiqué en ese libro sobre Torcuato Benjumeda. En esa colección, cuando yo la recibí, esos 52 planos, era una colección dispersa, no solo dispersa geográficamente, sino el contenido. Esos libros, esos dibujos y planos, sin orden ni concierto. Muchos no tenían título, otros no tenían cronología y otros no tenían autor. De modo que ha sido un proceso de investigar y estudiar cada uno de esos planos. Y por lo tanto se encuentran los grandes profesionales de Cádiz. Aquí lo tenemos. Cualquier deficiencia pues es el primer avance en ese aspecto de la documentación de estos planos. Aquí se encuentran varios arquitectos e ingenieros. Ven ahí Torcuato Cayón, que es el maestro de maestros. Juan Miguel Caballero Arigorri, se da la casualidad que en esta colección hay 2 Juan Caballero, don Juan Miguel Caballero. Abajo del todo aparece también, no lo he puesto, sí, ahí también, bueno, pues uno es ingeniero y otro arquitecto. Y entonces, todos son arquitectos, hablo de esta colección, 5 arquitectos y un ingeniero militar. Entonces ahí está, aparte de Torcuato Cayón, pues Manuel Machuca, Pedro Ángel Albizu, Torcuato Benjumeda y ese Juan Manuel Caballero Ortiz, muy poco conocido,
pero que fue arquitecto que se estableció era de Sevilla, allí fue arquitecto del Alcázar y también algunos planteamientos urbanísticos, y aquí vino como profesor de la academia y también hizo algunas fortificaciones. Pues bien, de esa colección tan rica, que sin duda es la colección privada más importante de planos de los siglos XVIII y XIX, hay grandes colecciones de planos en el archivo de la Academia San Fernando de Madrid, en el Ayuntamiento de Cádiz, pero colección privada, sin duda, es la colección más importante. Pues en esa colección echo de menos a dos personajes que tanto contribuyeron a la arquitectura y urbanismo de la ciudad de Cádiz, como es Miguel de Olivares y Daura. Miguel de Olivares, siempre cuando se ha escrito sobre uno de los pioneros, fue precisamente don Carlos Solís, escribió un artículo en 1950 sobre Torcuato José Benjumeda, la Revista Nacional de Arquitectura, pues fue un pionero en hablar de este arquitecto, Torcuato Benjumeda, y siempre se habla de que Torcuato Benjumeda se formó con Torcuato Cayón y con Olivares, pero lo que no dice la bibliografía tradicional, qué edades tenían esos discípulos que tenía en su casa. Olivares tenía 19 años, Torcuato Benjumeda tenía 9. Por esa razón, su formación y su salida profesional fue muy diferente. Por esa razón, Torcuato Cayón tiró de Olivares como aparejador en la hoy Catedral de Jerez y también en la Catedral de Cádiz. Y Daura, utilizando un término de Carlos Solís, fue el puntillero de Torcuato Benjumeda. Es el arquitecto que terminó una serie de proyectos de Benjumeda, como puede ser la Real Cárcel, la cárcel de Cádiz, como igualmente la plaza del Mercado de Abastos, igualmente es obra suya. Por razones de tiempo, estamos hablando de 52 planos, he hecho una pequeña selección, intentaré hablar media hora, que es lo que se nos había concedido, y vamos a seleccionar algunos de estos planos que figuran en esta colección de distintos artistas. Aquí tenemos a Torcuato Cayón de la Vega, natural de Cádiz, que llegó a ser arquitecto mayor de la ciudad y maestro mayor de la Catedral de Cádiz. Este retrato, precisamente, don Carlos Solís publicó, la primera vez que publicó dónde estaba este retrato, ahora, como saben ustedes, está en la Catedral, pues tiene un papel con una fecha, y ahí hemos rectificado, realmente murió en 1783 y no 1787 como aparece en ese papel. Cuando se restauró este cuadro, pues se borró la fecha y entonces el pintor restaurador le puso otra fecha que le quedaba bien y quedaba bonito. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Vamos a seleccionar de esos 52 planos, 8 dibujos y planos que se conservan en esta colección, hoy dispersa por la familia. Antes de hablar del plano, vamos a situarnos donde estamos. Muchos habrán reconocido que esta es la fachada de lo que hoy es la Fundación Valcárcel. Pues si entramos por la puerta, hay un patio, que es este, y al fondo estaba prevista una capilla que nunca se llegó a construir. Lo que se construyó luego es de muy mala calidad, era una iglesia neoclásica excepcional. Pues ahí tenemos la fachada de la capilla y por lo tanto se abre al fondo del patio, con ese frontón triangular, con un óculo, que en el óculo está lógicamente colocado este reloj luego, y entonces aquí hay una serie de elementos donde se va a formar Cayón, y de cuál es la ascendencia de la formación de Cayón y que va a transmitir a Torcuato Benjumeda. Pues Serlio, este frontón con el óculo en el centro, las pilastras jónicas, todo esto viene de la arquitectura italiana y ya iremos viendo pequeños detalles de dónde viene todo esto. Fíjense bien, estamos por lo tanto en uno de los planos que hemos acotado para esta charla. Les leo lo que pone ahí arriba porque apenas se leerá. Pensamiento para la iglesia de la Casa de la Santa Caridad de esta ciudad de Cádiz. Torcuato Cayón de la Vega, esto lo pone en el segundo renglón, Torcuato Cayón de la Vega, arquitecto mayor de ella y de la Santa Catedral, académico de mérito de la Real Academia de San Fernando. No viene la fecha, pero en 1763, que es la fecha que teóricamente se acaba el edificio, aunque está sin construir esta capilla. Ahí está la calagráfica, etcétera, etcétera. Fíjense bien, el modelo de esta gran cúpula y de la planta que luego veremos, pues esto viene de Roma, viene de la iglesia de Santa Inés, del Tratado de Arquitectura del padre Andrea Pozzo,
como veremos, la planta es análoga a la de la iglesia San Luis de Sevilla. Entonces, esta monumental cúpula con linterna, pues viene del Vaticano. Y si a ello le sumamos esas dos torres, le llama la atención que este modelo de cúpula, en el esquema compositivo de la fachada, dos torres pequeñas, lo va a heredar su discípulo Benjumeda, y este tipo de torre lo vamos a encontrar en la fachada de la iglesia del Rosario, la fachada de San José, y estaba previsto también para la iglesia de San Juan Bautista de Chiclana. De modo que lo que ven a los lados es el cerramiento de este patio rectangular. Y en esta sección longitudinal estamos viendo este modelo de torre que estamos hablando, y quería llamar una vez más, insistir en el modelo donde vienen muchos de estos elementos, sobre todo las torres del padre Andrea Pozzo, publicado en 1698, Perspectiva Pictorum Architectorum, exactamente las láminas 60, y este libro pues consta, se ha publicado el Testamento de Torcuato Cayón, y estos planos estaban en la casa, en el Testamento de Torcuato Cayón aparecen estos planos que estamos comentando. Aquí tenemos la planta, y aquí se da una circunstancia curiosa. En el encabezamiento lo firma arriba del todo, pone Torcuato Cayón, pero fuera de la proyección, porque esta fotografía es un rectángulo más largo en la parte inferior, por lo tanto, si a la parte inferior en la fachada, señalo, si esta es la fachada que hemos visto antes, aquí empiezan los laterales del patio, pues ahí abajo está firmado Benjumeda. De modo que este plano es de 1790, ya había fallecido Torcuato Cayón, asume proseguir la planimetría y por lo tanto ahí estamos viendo una serie de mediciones que hace este arquitecto, Torcuato Benjumeda, pero que nunca se llegó a ejecutar. Otro arquitecto, bueno, de esa colección de arquitectos hemos hablado de personajes importantes, pero muchos de esos arquitectos no están bien representados en esta colección. Es el caso de Manuel Machuca y Vargas. Fue un discípulo, Ventura Rodríguez, que es uno de los grandes personajes de la arquitectura neoclásica en toda España. Pues este joven, Manuel Machuca, pues cuando era jovencito ya prometía. Y este dibujo que estamos viendo hoy lo delineó a los 17 años. Se trata del Palacio de Consejo de Madrid. Se encuentra entre la esquina, calle Mayor y la calle Bailén. Y fíjense bien, si miramos simplemente sin saber qué edificio es este, lo miramos, parece un edificio neoclásico. Y es un edificio protobarroco, de principios del siglo XVII, de 1613, que hizo Juan Gómez de Mora para el primer duque de Uceda. De modo que en esta colección figura este dibujo de este joven Machuca con 17 años, que en Madrid está pintando algunos edificios representativos de la corte. Y otro de los casos que he enumerado al principio, dibujos que no tienen nombre, ni fecha, ni autor. Y yo lo he atribuido también a este mismo arquitecto, a Machuca. Y lo he identificado como el patio del Colegio Mayor del arzobispo Fonseca de Salamanca, que esto pertenece al primer tercio del siglo XVI y donde intervinieron arquitectos tan ilustres del Renacimiento como Diego de Silué y Rodrigo Gil de Hontañón. Tenemos que ir muy rápido para atenernos a nuestro horario. Otro de los grandes personajes que intervienen en Cádiz y particularmente en esta colección, Pedro Ángel Albizu, que aparte de ser académico en Madrid y arquitecto en Cádiz, pues también arquitecto de mérito de San Fernando, pues también aquí aparece una serie de dibujos que son ensayos con vista a presentarse al académico de mérito, y hace una serie de diseños de edificios, de modo que ahí pone templo, lo leerán mejor que yo, ahí templo de estilo antiguo, de modo que un edificio de planta centrada con un frontón triangular de trástilo y una composición que viene mucho de Palladio, de modo que todos estos arquitectos estaban muy al tanto de los grandes tratadistas de la arquitectura italiana del Renacimiento. Y lo mismo, Albizu firma, en la parte inferior a la derecha, pues firma esta fachada para un municipio de segundo orden, de modo que son ensayos, dos son encargos
para un ayuntamiento determinado de la provincia, son ensayos que van coleccionando con vista a llegar a ser académicos. Y aquí tenemos gran protagonista, sin duda, al que Cádiz, la ciudad de Cádiz, le debe más por la serie de monumentos que hizo y que se conserva en gran parte, y otros que lamentablemente proyectó pero que no se ejecutaron porque le cogió la crisis del cambio de siglo, del 18 al 19, la economía gaditana alcanzó su cenit entre los años 1770-90, subieron más las importaciones. Luego vino la guerra de independencia, la guerra con los ingleses, la emancipación de la colonia americana, etcétera, etcétera, y los edificios se quedaron sin terminar o mal acabados de materiales. Puesto el 4 Benjumea de la Guada, que este retrato de Juan Rodríguez el Panadero, cuando tenía 56 años, se encuentra en el museo, como saben. Yo quería llamar la atención este personaje que fue maestro mayor de la ciudad, presidente de la sección de arquitectura, él lo heredó de Alviso, y académico de Bellas Artes de Madrid, como veremos más tarde, en 1794. Yo quería llamar la atención en un hecho que es el siguiente. Aparte de que es el más representado en esta colección, de los 52 planos, 30 y tantos hizo este arquitecto, 36 hizo este arquitecto, de modo que está presente en esta exposición. Pero quería llamar la atención en lo siguiente. Fíjense bien, estos arquitectos muchas veces son plenamente teóricos, están haciendo ensayos, pensamientos, como aparece en muchos de estos planos de dibujo. Pues este arquitecto hace este dibujo, fíjense bien, proyecto de una catedral, palacio obispal, lo he puesto entre comillas, obispal, episcopal y biblioteca pública. Pues bien, este edificio apaisado, de gran monumentalidad, en la parte central, lógicamente no tiene nada que ver con Cádiz, Cádiz tenía ya su catedral, los pabellones extremos es para residencia del obispo, el otro para biblioteca. En los frisos de esos edificios extremos aparece la fecha 1786-88, de modo que es un proyecto utópico. Y en Cádiz, esta mañana en la presentación a la prensa hemos hablado de este tema, la ciudad de Cádiz tenía un gran número de librerías donde estaban al día 15 o 16, que estaban al día de las publicaciones en el extranjero. Por lo tanto, Benjumeda conoció perfectamente la arquitectura anglosajona de Londres, de Dublín, de Washington, de Nueva York, etcétera, etcétera. Y otra cosa curiosa, en el año 1793, Benjumeda solicita el ingreso a la Academia de San Fernando de Madrid. Ya saben ustedes que la Academia de San Fernando de Madrid era el árbitro que controlaba todos los proyectos arquitectónicos y monumentales, escultóricos, etcétera, retablos, tenían que ser realizados por arquitectos de mérito. Por tanto, son arquitectos muy selectivos, que tenían que estar aprobados previo examen. Pues en 1793 se hace la solicitud y le encargan que haga un proyecto. Y ese proyecto es pensamiento de un... abajo lo he puesto. Casa para consulado magnífico en Puerto de Mar. Casa para consulado magnífico en Puerto de Mar. Ese es el proyecto que le encarga la Academia como un concurso para que haga un diseño. Y si leemos de esta colección Solís la parte superior, aquí encontramos este mismo dibujo, y, que lo veremos luego en la planta igual, se conservan idénticos, firmados por Benjumeda, de los que presentó a Madrid. Entonces, en lugar del consulado para magnífico, él ya se había hecho las cuentas de a ver qué proyecto puede interesarle a Madrid. Pues presenta este pensamiento de un palacio para el Consejo de Estado. Tuvo además la suerte de que había que examinarse por narices en Madrid. Y él dice que tiene mucho trabajo en Madrid y que no puede ir a Madrid, que si le pueden examinar en Cádiz, pues encantado. Y lo consiguió. Y el examen lo verificó, teórico y práctico, y aprobó en el año 94, fue nombrado arquitecto de mérito. Y fíjense bien, volvemos atrás, si es que no sé darle para atrás, pero seguimos, en la planta del mismo edificio, con esas torres que no hemos comentado, torres cupuladas en las 4 esquinas, y habíamos visto una cúpula central. Yo no sé si sé capaz de darle esto que salga para la izquierda. Perdón, aquí, venga.
Vale, muchas gracias. Bueno, si se fijan en esta cúpula, esa cúpula tiene un óculo, es decir, que cae el agua. Entonces, la arquitectura gaditana, esto no está hecho para Cádiz, pero la arquitectura gaditana tiene en la cárcel y en muchos sitios, pues tiene esa abertura para que el agua, la lluvia, llegue a los jardines, a los aljibes, quería decir. Y ese modelo de cúpula viene del Panteón de Agripa, ¿no? El Panteón de Agripa. De modo aquí lo tenemos, y entonces ingresó, la academia le admitió 1 de abril de 1694, y claro, todos estos arquitectos, pues en sus proyectos ostentan ese título, que es muy pomposo y que no todo el mundo tiene. Normalmente, la bibliografía tradicional suele decirse que Benjumeda terminó los proyectos de Torcuato Cayón, sobre todo en iglesias, y no siempre fue así. La iglesia de San Pablo es de Torcuato Benjumeda, de 1787. Como sabemos, está ahí en la calle Ancha, y está firmado en ese lateral izquierdo. Y lo mismo podríamos decir de otros más edificios, que Torcuato Cayón lo dejó solo a nivel de cimiento, y él tuvo que hacer los planos del resto del edificio. La cárcel real de Cádiz es sin duda, ya que no se hizo aquel proyecto ideal que hemos comentado antes, de la catedral y el palacio obispal, pues aquel hubiese sido el primer edificio neoclásico en Cádiz, hablo teóricamente. Hoy la cárcel real es el primer gran edificio neoclásico y sin duda uno de los edificios más importantes de Andalucía del estilo neoclásico. Pues bien, también de este edificio conviene hacer, de este plano conviene hacer una siguiente aclaración. Voy a poner la fecha, las gafas para ver la fecha. Fíjense bien, en la parte, este plano está firmado abajo del todo 1793 y se titula Arquitecto Mayor de la Ciudad, que no lo estuvo hasta 1816, y se titula Arquitecto de Mérito. Hemos dicho que se admitió en el 94, en el 93 no podía ser arquitecto de Madrid. De modo que como este edificio duró tanto así, que luego lo tuvo que terminar Daura, pues hizo varios proyectos y se mantuvo, le puso la fecha última, que es lo que aparece aquí. De modo que es un edificio de proporción dupla, es decir, es un rectángulo sumando dos cuadrados, y con ese pórtico tetrástico como conocemos. Y aquí hay 3 patios, y el central lo vamos a ver en el plano siguiente. Bueno, esto no es de esta colección, lo he traído de la colección del Archivo Municipal, porque en esta colección aparece la fachada trasera, y he querido poner la fachada delantera que hace... Y aparece ahí la parte inferior, inventado y ejecutado en 1794, Archivo Municipal de Cádiz, y por tanto ya se firma como arquitecto de mérito, pero no es arquitecto mayor todavía, que será en el 16. Y en ese frontón, sobre la portada, pues aparecía ese texto: odia al delito, compadece al delincuente. Y de esta colección es de esta sección donde estamos viendo cómo la cúpula está calada para que penetre el agua de la lluvia y caiga en esos 2 aljibes. Y ahí tenemos la iglesia de San Juan Bautista de Chiclana, sin duda el templo neoclásico más importante de Andalucía. Como he adelantado, Torcuato Cayón la inició, pero la dejó solo a nivel de cimiento. Y por tanto, Benjumeda va a hacer una serie de planos, como los que vamos a ver a continuación. En esta sección longitudinal, fechada en julio de 1786, es cuando asume la dirección este arquitecto. Y he puesto ahí el nombre de una persona, un arquitecto aquí presente, el arquitecto José María Esteban, arquitecto y académico. Por el año 2012 intentó, porque todavía no lo ha conseguido, espero que lo consiga algún día, estas 2 torres fachadas que ya adelantamos, que el modelo viene de Italia, pero pasando por Torcuato Cayón, pues por falta de medios nunca se consiguió ni esta monumental cúpula y linterna. Por lo tanto, él presentó un proyecto hace unos años, quiero decir, de construir, no solo se conoce a través de este plano, sino en la misma iglesia de San Juan Bautista de Chiclana hay un cuadro de uno de los grandes promotores de la construcción de esa iglesia, donde aparece como telón de fondo la fachada de esta iglesia con las torres.
Y esta es la planta de este edificio de 1806. Aquí se casó Benjumeda, cuando el edificio estaba en plena construcción, en 1789. Y aunque no quede muy claro el contraste de colores, en la parte superior, lo que es más rojizo, es lo que estaba todavía sin construir en esta fecha, 1816. Concretamente nos referimos a, vamos a señalar por aquí, toda la cabecera, donde estamos viendo el coro, fíjense bien, el coro es la capilla mayor, 2 capillas laterales ovaladas, de planta ovalada. Este modelo de iglesia ovalada lo repite mucho Benjumeda, lo tenemos en la Santa Cueva, lo tenemos en la sala capitular del Ayuntamiento de Sevilla, de Cádiz, tras la crujía de fachada. De modo que es un elemento que se repite bastante. Y aquí tenemos la sacristía, la sala capitular, observe el macizo de las torres, que no se llegaron a terminar, y acá ahí aparecen diseñados los retablos que tuve yo la fortuna de encontrarlo. Un buen día haciendo la tesis, pues hablé con el párroco de turno que me permitiera entrar en la cripta que se encuentra debajo de esta capilla. Y pedí permiso para bajar la cripta. Me dijo, mira, aquello está muy oscuro, es un trastero, está sucio, no va a haber nada. Usted me autoriza, le insistí mucho, porque gracias a mi insistencia encontré los planos originales de los retablos. Creo que están hoy en el archivo histórico de Cádiz. Y otro, porque hay más, pero solo vamos a poner la sección transversal de la fachada tribuna, es decir, de la fachada interior donde está el coro. De modo que es un edificio neoclásico espléndido. Y fíjense bien, en el ayuntamiento, en el archivo municipal, hay una importante colección de planos del ayuntamiento, que es donde debe estar, porque es el encargado de pedir ese proyecto. 10 planos hay en el ayuntamiento, el archivo municipal. Y este es el que hay en esta colección. Este dibujo que hace Benjumeda en 1816 supone una serie de variantes con relación a lo que se va a ejecutar luego. Fíjense bien, el cuerpo bajo, esta galería porticada, no está con la avitolada, la palabra que estaba buscando. No está el balcón ni la balustrada. Y si se fijan ustedes, lo recuerdan perfectamente, el balcón está retranqueado. Y aquí aparece en línea, eso es lo que aparece en el primer proyecto. Luego, no está el frontón triangular. Y, por supuesto, cambió los frontones de la galería alta, a la altura del balcón, y en esos frontones donde se colocaron relieves representando monedas de Gades, monedas fenicias. De modo que en uno de los planos o dibujos del archivo municipal, pues aparece esa colección de dibujos que sirvió de referencia al artista para tallarlos ahí, y quiénes son los donantes, una serie de aristócratas y de gentes de alta alcurnia de Cádiz que tenían su colección privada y lo ofrecieron para que se copiase para tallarlo en la fachada de este ayuntamiento. Bueno, y aquí quiero llamar la atención lo siguiente. Fíjense bien, aquí lo tenemos bien retranqueado, en estos frontones estamos viendo las monedas, el frontón terminado, estamos viendo el remate de esta torre. Esto se hizo a partir de 1816, pero ya en el siglo XVII, a principios del siglo XVIII, perdón, Blas Díaz, arquitecto municipal, había hecho otra torre semejante a esta, de modo que Benjumeda se inspiró en este modelo. Pero quiero llamar la atención lo siguiente, vamos a acercarnos a ver lo siguiente. Fíjense bien, casas consistoriales de la muy noble, leal y heroica ciudad de Cádiz, año 1816. En el año 16, que es cuando se hacen estos proyectos, el año 16, Fernando VII le concede a la ciudad de Cádiz el rango de muy heroica por permanecer con la resistencia a los invasores de los franceses. Pero en 1816 no se terminó esta fachada, que es muy posterior. De modo que en esa colección de planos que hay en el ayuntamiento hay un dibujo de una casa ya desaparecida, en el Callejón de los Pobres,
donde se instala provisionalmente el ayuntamiento, mientras termina de hacerse, es decir, no se puede construir esta fachada de 16 porque se había arruinado todas las dependencias posteriores, entonces se traslada a ese lugar. Y ese dibujo, hecho por Benjumeda, con ocasión de la visita del rey Fernando VII a la ciudad. De modo que hasta después de 1825 no se terminó esta fachada. Y estamos terminando para decir cómo hay dos planos en esta colección no lo suficiente conocidos y que merece la pena que se conozcan. Fíjense bien, en esta fecha que estamos hablando de los años 1831, ya la etapa final de la vida de Benjumeda, pues no había museo en Cádiz. Y lo mismo que luego por Daura sería el museo actual, se propone hacer el museo en el antiguo convento de San Agustín. La iglesia se mantuvo, pero el resto fue, con la expropiación, la desamortización, pues tuvo otros usos y como saben ustedes, porque algunos habrán estudiado ahí ha estado el Instituto de Educación del Rosario, Columela, y luego volvió otra vez del Rosario. Pues fíjense bien, en este plano estamos viendo la planta baja, esta planta baja. Este es el lugar, como saben ustedes, la iglesia está en la esquina. Y a su izquierda una caja de escalera que asciende a la planta alta. Yo no sé, yo estoy enseñando aquí, sí, pues se mueve. El patio del instituto, un patio espléndido, y todas estas dependencias para adaptarlo a museo. Pues bien, quiero llamar la atención en la planta alta, porque encima de la iglesia, otra vez la planta ovalada, para salón de pinturas. De modo que esto hubiese sido el Museo de Bellas Artes de Cádiz, si se hubiese aprobado, y hubo que esperar unos 15 años después para que Juan Daura hiciese el edificio actual. Y vamos a terminar con la última, con este mercado, textualmente ahí arriba, pone la Plaza Nueva, como saben ustedes, es la Plaza de la Libertad, cuyo diseño urbanístico hizo Benjumeda, con esas torres miradores de sillón, pues diseñó este mercado en esa huerta del antiguo convento de San Francisco, y esto hace Benjumeda, lo proyecta en 1830. Aquí podríamos hablar también de la arquitectura de las luces, que hablan mucho los historiadores y cronistas de la época, y desgraciadamente pues Benjumeda murió, no lo vio terminado. Una vez más, Juan Daura, 1838, terminó este edificio. Y nada más, muchas gracias por su atención. Mejor que te suba aquí. Bueno, pues listo, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar a Ignacio Solís por la semblanza que has hecho de tu padre, pero déjame que también mencione a tus dos hermanos que están aquí hoy, a Carlos y a Luis. Muchísimas gracias a los tres, extensivo también a vuestra hermana. Y a vosotros, a Carlos y Carlos Ambricito, solo podemos decir que estamos impresionados, que hemos tenido dos clases magistrales fantásticas y que no podemos hacer más que disfrutar de vosotros. Quizás seguiremos disfrutando todos de forma más distendida en el patio de butacas, charlando con ellos, que seguro tenemos mucho que preguntarle y mucho que hablar con ellos. Me recuerda, Tomás, que no puedo dejar de decir que a partir de mañana está el libro a la venta en todas las librerías. Así que esperamos que sea un buen regalo de Navidad y un buen recuerdo para todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.